Como una total bomba de relojería, siguen explotando los graves desajustes macroeconómicos que vive Cuba, sobre todo en el ámbito monetario. Desde hace mucho tiempo, en esta serie de videos que dedicamos al análisis de la economía cubana desde un punto de vista riguroso, desde este canal, hemos avisado que las políticas que implementan las autoridades monetarias del país terminarían en consecuencias nefastas, mucho más nefastas de las ya ocurridas en los últimos años. Bueno, en las últimas horas nos hemos topado con que la brecha cambiaria entre el peso cubano y las divisas extranjeras llegan a máximos históricos. La devaluación del peso cubano, su pérdida de poder adquisitivo, se ha reflejado, como era de esperar, fuertemente en los tipos de cambios con sus homólogos activos financieros, es decir, con los demás tipos de divisas que hay en el mercado, como son el dólar y el euro. Por ejemplo, el tipo de cambio, como bien nos muestra el toque, el tipo de cambio entre el euro y el peso llegó a la sorprendente cifra, ya bastante alta, de 500 euros por peso. Y en el caso del dólar, llegó a la cifra de los 440 dólares por peso. Es decir, la brecha cambiaria ha aumentado significativamente. Todo esto nos indica lo que en videos anteriores habíamos avisado. Y es que muy probablemente todo esto se traducirá en el muy corto o medio plazo en un repunte enorme, grande, significativo de la inflación. Es decir, esta depreciación del peso con respecto a las divisas extranjeras se internalizará en los precios mayoristas y en los precios minoristas dentro de la isla. Todo esto será reflejado en los precios que pagarán los consumidores para obtener las mercancías, ya sean mercancías para el consumo o mercancías para la comercialización posterior. Los mercados mayoristas y los mercados minoristas verán incrementados sus precios finales. Todo esto contrasta mucho con los datos de los dos primeros trimestres del año 2025, del año actual, que en estos dos primeros trimestres, según los datos de inflación que nos había presentado la ONEI, la inflación había disminuido ligeramente en comparación con igual periodo del año 2024. Sin embargo, ya nosotros desde este canal avisamos que esta disminución, que esta pequeña desaceleración de la inflación era un simple espejismo y que en el largo plazo la inflación cubana seguiría avanzando. ¿Por qué? Porque los principales problemas macroeconómicos que tiene Cuba no se han solucionado, incluso se han perjudicado cada vez más. Se están tomando decisiones que a la postre terminarán siendo caldo de cultivo para una aceleración posterior de la tasa de inflación, de la tasa de crecimiento de los precios. Y es que el impacto de las políticas monetarias, buenas o malas, en este caso, no se ven en el momento en que éstas se toman, sino que se ven en el medio o largo plazo. Y ya empezamos a ver los problemas, los perjuicios de las malas decisiones. ¿Qué malas políticas se están adoptando que hacen que la inflación se acelere, como parece se acelerará en el último trimestre de este año y probablemente en los primeros trimestres del año que viene? Bueno, pues vamos a explicar algunos de estos fenómenos, algunas de estas malas decisiones que están provocando que el tipo de cambio se vea tan afectado, que el peso se vea tan devaluado y que a la postre los precios suban y cada uno de nosotros nos veamos cada día más empobrecidos. En primer lugar, y como un fenómeno catalizador de todo este desastre macroeconómico, tenemos un punto que ya tocamos en algún video anterior y que hoy lo repetiremos. Se estableció
hace no tanto, por parte de las autoridades cubanas, una subida de los salarios en términos nominales en algunos sectores, en algunos puestos de la economía del país. Subida salarial a la que muchos iletrados en términos económicos alegró y fue motivo de celebración, pues las personas piensan que porque el salario en términos nominal se ha incrementado, estos van a poder acceder o adquirir mayor cantidad de bienes y mayor cantidad de servicios. Pero la teoría monetaria, la economía, no funciona de esa manera. Al realizarse un incremento de los salarios en términos nominales, vuelvo y repito, en términos nominales, no se establece un incremento de los salarios en términos reales. Y es que el gobierno cubano, las autoridades monetarias del país incrementaron los salarios. Sin embargo, este incremento de los salarios no se dio por un incremento de la productividad. Fue un incremento de salarios única y exclusivamente mediante la monetización, es decir, mediante la impresión de nuevo dinero en la economía. Este incremento de los salarios, este incremento del gasto público por parte del gobierno cubano, por parte de las autoridades monetarias del país, no está respaldado en producción de bienes y servicios, no está respaldado en productividad, no está respaldado en crecimiento económico. Es simplemente imprimir nuevos papelitos, nuevo dinero, nuevos pesos que no tienen ningún tipo de demanda. Si tú aumentas la oferta de pesos para subir salarios en términos nominales y estos pesos no poseen demanda alguna, lo único que pasa es que el valor del dinero cae, el valor del peso cubano se deprecia, pierde poder adquisitivo. Esto ya ha pasó en el proceso de ordenamiento y en el proceso de reordenamiento. Este incremento de salarios es solamente una medida populista, es un engaño simple y llanamente. Con esto engañan a la población que es totalmente iletrada en términos económicos y le hacen creer que están beneficiándolos, que con esto podrán tener un mejor nivel de vida, que podrán adquirir esos bienes y servicios que antes no adquirían. Lo único que están haciendo es echando más leña al fuego en una inflación que ya de por sí venía muy acelerada. Bien, eso es una de las causas, ese es uno de los fenómenos catalizadores de esta brecha cambiaria tan amplia que vemos, de esta depreciación del peso que vemos. Por el lado de la oferta, se ha incrementado la oferta de pesos. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el gasto público. Una de las cosas por las cuales se ha incrementado es porque se han incrementado los salarios que no se ven respaldados por productividad, por producción, por crecimiento. Ok, por el lado de la oferta de pesos está pasando eso. ¿Y qué está pasando por el lado de la demanda de pesos? Bueno, pues simplemente que la demanda de pesos ha caído. ¿Por qué ha caído la demanda de pesos? Porque a su vez la economía cubana está en una parcial dolarización, como estos la llaman. Que de parcial no tiene casi nada porque es una dolarización bastante invasiva. Esta dolarización hace que los ciudadanos, que los agentes económicos demanden cada vez más dólares o cada vez más divisa extranjera y a su vez dejen de demandar la misma cantidad de pesos que demandaban antes, porque hay menos cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir con dichos pesos. Y si la oferta de pesos aumenta, porque entre otras cosas has aumentado los salarios, y la demanda de pesos disminuye porque no hay bienes y servicios que adquirir con dichos pesos, porque los bienes y servicios están dados en una moneda extranjera, pues simplemente el valor del peso tiene que caer por su propio peso, valga la redundancia. A todo esto le sumamos que la disponibilidad de divisa extranjera, de dólares, de euros, que tiene la economía cubana para controlar este tipo de cambio es prácticamente inexistente. No hay reserva de dólares. El Banco Central cubano tiene muy bajas reservas de moneda
extranjera. ¿Por qué razón? Bueno, la única manera sostenible de adquirir reservas, de que el Banco Central tenga reservas, de que la economía cubana tenga reservas en dólares o en otro tipo de divisa extranjera o cualquier otro activo que pueda estabilizar el valor del peso, es que haya un repunte de las exportaciones, es decir, que exportemos bienes, que exportemos servicios y que a cambio nos paguen con estas divisas, que tengamos un flujo positivo de divisas extranjeras. ¿Qué pasa? Que las exportaciones cubanas no están ni se les espera. Es bastante paradójico porque la teoría económica nos dice que ante una moneda nacional más depreciada, la competitividad de la economía, la competitividad exportadora de la economía debería aumentar. Pero ¿qué pasa? Que lo que una economía como la cubana con un peso depreciado puede ganar en competitividad a la hora de exportar, lo pierde cuando presenta la cantidad de regulaciones que tiene el sector privado, un sector con una alta potencialidad. Sin embargo, es un sector altamente intervenido, que tiene un alto número de regulaciones, un nivel burocrático bien grueso. Por el mismo motivo, las inversiones extranjeras, que es otra vía de entrada de divisas al país, se ven totalmente limitadas. Es que las inversiones extranjeras ni siquiera vienen de países políticamente aliados como pueden ser Rusia o China o Vietnam. Son países que directamente le han cerrado el grifo de las inversiones a Cuba. Ahora bien, las autoridades monetarias cubanas, las autoridades cubanas en general, en vez de atacar para tratar de solucionar estos fenómenos, estos desajustes macroeconómicos, en vez de atacar las causas, atacan las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son los precios altos. ¿Cuáles son las causas? Todo lo que dijimos anteriormente, un déficit fiscal alto, un incremento salarial sin respaldo en productividad, una economía parcialmente dolarizada, una monetización de la deuda pública cada vez más feroz. Esas son las causas. Ahora bien, las consecuencias son los precios altos y esto es lo que ataca el gobierno cubano para tratar de maquillar la inflación. Atacar las consecuencias para con esto tratar de eliminar las causas. Esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y cómo pretenden atacar las consecuencias? ¿Cómo pretenden solucionar el problema de la inflación? Pues topando precios nuevamente. Nuevamente la vieja y fallida política que no se ha dado de manera correcta en ninguna parte del mundo. Tope de precios. Como por ejemplo, este tope de precios que se ha implementado recientemente en La Habana a una lista de productos de primera necesidad. Para con esto tratar de maquillar los datos que nos tiene que presentar la ONEI en algún momento de la inflación, datos que van a ser horribles. Topar precios lo único que genera es maquillar los datos de la inflación. Sin embargo, en el mercado negro cubano, por la izquierda, los precios se incrementarán y triplicarán. ¿Por qué? Porque con este tope de precios lo único que harán es aumentar la escasez. Y al aumentar la escasez, estás sumándole una causa más a el problema. Es decir, estás creando nuevas consecuencias. Pero bueno, por hoy vamos a dar por terminado este análisis. Espero que hayan entendido la lógica de todo lo que está ocurriendo. Veremos qué datos nos presentará el oficialismo sobre la inflación. Ya de por sí sabemos que será unos datos que muestren un incremento. Vamos a ver cómo lo maquillan, si lo maquillan. Y bueno, pues espero que todos hayan entendido la lógica teórica de todo lo que está ocurriendo, de todos los desajustes que están ocurriendo en nuestra macroeconomía doméstica. Si les gustó el video, si les gustan los análisis económicos de Cuba y el mundo que presentamos aquí en este canal, denle like al video, suscríbanse y nos vemos en un próximo análisis.